San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 19. San Lucas, capítulo 10 y el versículo 19. Dice el Señor: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso dice la palabra de Dios. Por favor, siéntense. Y como hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, el papel, el ministerio del Espíritu Santo, que fue anunciado por el Señor Jesús y que lo recibió la iglesia, los 120, el día de Pentecostés. Vamos a continuar mirando acerca del Espíritu Santo y el ministerio de Él, el papel, el plan de Dios, del Espíritu Santo en el mundo. El Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dijo: les daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Quiere decir que, si bien es cierto, la iglesia o los creyentes ya no podrían o ya no iban a tener más al Señor Jesús en persona, en físico, pero lo iban a tener ahora espiritualmente, y lo iban a tener no solamente dentro de la iglesia, sino en el corazón, en la vida de cada persona. La Sagrada Escritura, o San Pablo dijo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es una realidad en la vida de las personas, y viene para darle capacidades al creyente, para capacitar a la iglesia en los diversos ministerios, porque la Biblia dice que hay muchos dones, hay infinidad de dones, infinidad de ministerios, infinidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, hay muchos ministerios, y cada persona, cada miembro de la iglesia debe preguntarse: ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el don que Dios me repartió, me dio? ¿En qué me debo desenvolver o desempeñar como cristiano? Pero lo cierto es que cada miembro de la iglesia tiene un ministerio. Hay que preguntarse cuál es el suyo. Y luego, cuando le sea revelado, usted entienda cuál es su ministerio, la vocación a la que Dios lo llamó para servir. Entonces, inmediatamente ponerse manos a la obra, a ejecutar, a servir, a hacer el trabajo, porque de seguro, si hace bien el trabajo, decíamos el viernes, creo yo, que haciendo bien el trabajo, aquellos gobernadores de Salomón, el primer honor era ser nombrados por Salomón para ser gobernador
y cada gobernador tenía una función, y era alimentar y suplir las necesidades del palacio y del rey y de su familia durante un mes. Y dice el Cantar de los Cantares que cada gobernador o cada uno de aquellos administradores tenía un privilegio. Además, dice que el fruto de la viña era para ellos, pero cada uno de ellos debía pagar 1000 monedas de plata al rey. Qué hermoso esta figura del Cantar de los Cantares. No es sino mirar que muchos llegamos a la iglesia en unos estados de pronto precarios, de orfandad, de pobreza, de enfermedad, de dificultades. A algunos los encontró Dios en un manicomio o en un hospital o en una cárcel purgando una larga condena, o los encontró de pronto en la calle, en un andén o debajo de un puente, o viviendo en las formas más precarias y más deprimentes de la vida. Sin embargo, Dios lo recogió, lo llamó, lo trajo, le dio un nombre, le dio la reconciliación, el perdón, la redención, cambió su vida, lo transformó, le dio una vida nueva, le trazó un camino, un horizonte, un rumbo, una vida nueva, una esperanza. Pero hay una obligación, que además de que el Señor nos da tantos honores y privilegios y alegrías y seguridad y consuelo y fortaleza y protección, pero también de nuestro lado esos gobernadores debían llevar 1000 monedas de plata al rey. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos bendecidos, pero a la vez tenemos una responsabilidad de recompensar a Dios sus bondades. Cuando a una persona se le asigna un cargo en la iglesia y se le dice, oye, usted ha sido llamado para este o aquel ministerio, y la persona se niega, o trata ese ministerio de una manera despectiva o irresponsable, esa persona está quedándose con un dinero que no es suyo, es un dinero del rey. Ellos debían llevar 1000 monedas de plata. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de alguna manera en algo debemos corresponder a ese Dios que nos ha hecho tanto bien y que nos ha dado tantas bendiciones. Entonces, el Espíritu Santo vino para hacer un trabajo dentro de la iglesia y a través de la iglesia desplegar un trabajo en el mundo, rescatando a los más que pueda. Probablemente toda nuestra familia no se salvarán. Probablemente todos nuestros amigos no irán al cielo. Probablemente no. Pero hermanos, lo importante es que nosotros hagamos un gran trabajo, empezando nosotros, salvándonos nosotros a nosotros mismos
y luego ir llegando al grupo más cercano, más inmediato, e irnos extendiendo a otros, a ver a cuántos podemos guiar a Dios y a la redención. Entonces, el Espíritu Santo fue prometido en la Biblia y hay varias figuras que es bueno mirarlas en la Biblia, porque es que se cometen demasiadas ignorancias y muchos abusos. Y por esas ignorancias, las personas pueden llegar a sufrir y a decepcionarse. Esta palabra potestad que encontramos aquí era una palabra en los tiempos del Señor Jesús y de los apóstoles. Era una palabra que flotaba permanentemente en el ambiente, porque el que predominaba en aquellos tiempos era el Imperio Romano, el poderoso Imperio Romano. Y entonces el Imperio Romano manejaba la palabra potestas, que es una forma de decir poder, dominio, poder legal, facultad para hacer algo. Esa potestad o potestad es cuando a alguien se le da poder, una autoridad superior, le entregan una dignidad, ya lo estaremos mirando, o un poder. Y dentro de ese poder está delimitada una jurisdicción. La jurisdicción, o sea, el campo en el cual se puede mover, hasta dónde va esa autoridad, hasta dónde le permite esa autoridad llegar, y qué le permite hacer, y qué cosas no le permite hacer, y hasta dónde no le permite llegar. Y ahí es donde está el problema. En la Biblia vemos personas que cometieron arbitrariedades graves. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando uno utiliza mal la autoridad o se equivoca en la aplicación de ella. Por ejemplo, el caso de María y Aarón. Un día dijeron ellos, murmurando contra Moisés, y dijeron, bueno, y es que solo por Moisés habló Dios. Oh, por nosotros también. Por nosotros también. Acuérdese que yo toqué el pandero y dirigí el coro de damas allá después del paso del Mar Rojo. Y quién sabe qué cosas enarboló Aarón. Y la Biblia dice que Dios se disgustó con ellos y María quedó leprosa. Usó mal la autoridad. Se metió en un campo que no era suyo, en una jurisdicción que no era de ella. O el caso de los hijos de Aarón, los dos sacerdotes que entraron al templo ofreciendo fuego extraño. Ellos no podían hacer eso. Había una ley. Había una ley, y dentro de la ley estaba delimitado el deber, la responsabilidad de los sacerdotes. ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer? ¿Cómo lo debían de hacer y cómo no lo debían hacer? Y ellos se estrellaron contra esa autoridad, contra ese mandato. Y la Biblia dice que allá adentro murieron, fueron calcinados, fueron destruidos con fuego. Y hay muchas, demasiadas experiencias que pudiéramos mostrar en la Biblia, el uso de la autoridad. Lo que el Señor Jesucristo dice aquí es, llamó a los discípulos, porque
No estamos hablando de los 12, estamos hablando de los 70. Son los 70. Y a esos 70 les dio una autoridad. Mire lo que les dijo: os envío como a ovejas, como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. Eso lo tenían que tener siempre en cuenta. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en esa casa. Y si no, esa paz volverá a vosotros. Ellos llegaban allí, saludaban y decían: paz a vosotros. La gente diría, les abría la puerta y decían: sigan, señores, bienvenidos. Vienen en el nombre del Señor, sigan. La puerta está abierta para ustedes, entren. Y tienen un mensaje de parte de Dios, por favor díganlo. Escuchamos. Y todos atentos a oír ese mensaje. Pero si en el efecto contrario cerraban la puerta y no hacían caso a esos visitantes, ni al mensaje que ellos preconizaban, entonces ellos no tenían que ponerse a pelear con la gente. Sin vergüenza, mala gente, mire, no me abrió la puerta. No me escuchó, no quiso abrirme la puerta, no permitió que yo le hablara el evangelio. Bueno, que el Señor los bendiga, hasta luego. Y se iban. Y dice la Biblia: y la paz volverá a vosotros. A veces nosotros nos ponemos a pelear con la gente porque son incrédulos, o porque son satánicos, o ateos, o porque meten vicio, y nos ponemos a pelear con ellos. Ese no es nuestro plan. Ahí es donde comienza a usarse mal la autoridad. Ahí es donde comenzamos a hacer mal uso de la autoridad, y por eso nos metemos en problemas como predicadores. Luego sigue diciendo, bueno, ahí hay una cantidad de cosas, y por ahí más adelantico les dice: cuando entren a esa casa, la casa que les permite a ustedes entrar, les abre la puerta, entonces ahí en esa casa, sanad enfermos, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Observe, los enfermos se sanaban en la casa donde les abrían la puerta y les permitían entrar. En la otra casa no se sanaban los enfermos. Y a veces nosotros peleamos con Dios porque queremos obligar a Dios a que haga los caprichos que nosotros queremos. Que Dios, creemos que esta potestad me da una investidura a mí contra Dios, o sea, sobre Dios, para obligar a Dios a que Dios tiene que ir a donde yo quiero y hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y si Dios no hace lo que yo quiero, me pongo bravo, me enojo. Estamos haciendo mal uso de la potestad, de la autoridad, porque Dios es soberano. De la iglesia o de nosotros nunca dijo Dios alguna vez: toda potestad le será dada a vosotros en el cielo y en la tierra. No, esa es algo reservado para Dios o para el Señor luego que resucitó de la tumba. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero a Él tiene toda potestad. Y a nosotros
nos ha dado una potestad limitada. Escuche eso, una potestad ¿qué? Limitada, entiéndalo, entiéndalo. Una potestad limitada. Le voy a contar algunas anécdotas de la Biblia. Por ejemplo, en San Marcos dice el Señor, en la gran comisión, dice: y estas señales, bueno, primero había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen, a los que creen, a los que creen la palabra de Dios. Si alguien es incrédulo, pues ¿cómo va a esperar un milagro? ¿Cómo va a esperar un milagro si es un incrédulo? Si no cree en el Espíritu Santo, si no cree en la doctrina apostólica, si no cree en el Evangelio, si es incrédulo a la palabra de Dios, ¿cómo puede esperar un milagro? Le toca irse para donde un chamán, que allá sí le van a hacer milagros. Pero aquí, en el reino de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, no. Jesús le dijo a los judíos, les dijo él: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero señal no les será dada, sino la de Jonás. Es que el Señor no es como el niño, no atiende los berrinches de la gente como el niño que se pone a pelear con el papá y a berrinchar y a llorarle, a hacerle lloriqueos, y no me da una paleta, bueno, yo me despeino, si no me da un bombón, yo mejor dicho me muero. Y entonces el papá, pues camine, le doy entonces la paleta. Dios no. Persona se pone a berrinchar contra Dios y Dios dice: no, yo soy soberano, y hay una norma, y hay una ley, y hay una doctrina, y hay un proyecto, hay unos artículos de fe, hay un plan, y ese plan es eterno, y de ahí nadie se puede mover, ni controvertirlo, ni romperlo, ni abrogarlo, porque es el plan divino, el plan de Dios. Hay algo. ¿A cuántas personas, qué tal uno pudiera saber, no? Evangélicos que en el mundo los mordió una serpiente y los mató. Bueno, yo no sé, porque sé que a un hermano lo mordió una vez una serpiente, y yo le dije: ¿y no va al médico? Dijo: no. Yo oré y yo espero que Dios me sane. Y sí, él no fue al médico, fue sano. Pero pues él, yo no sé a otro. Pero una vez, en el Antiguo Testamento, unas serpientes mordían a los israelitas, y el que era mordido por una serpiente se moría. ¿Ustedes recuerdan que se moría? Le tocó Dios intervenir para que la mortandad no hubiera continuado. En el libro de los Hechos hay un caso. Pablo iba prisionero a Roma, desde Jerusalén, Cesarea, Roma, y por allá en una isla, la isla de Malta, ya llegando a Roma, a Italia, dice que hicieron escala en ese lugar. La gente que iba en esa embarcación estuvieron unos días, y
la gente eran paganos, idólatras. Y vea cuando Dios quiere hacer las cosas. Dios quiso salvar a la gente de esa isla de Malta. Y mire lo que Dios hizo. Pablo comenzó a recoger chamizos secos y a echarlos a una hoguera porque estaba haciendo mucho frío. Y en una de esas había una víbora y se le pegó de la mano la víbora. Pablo no hizo nada contra la víbora, ni pidió ayuda o no permitió que alguien le ayudara, sino que comenzó a exhibir la víbora colgada de la mano. Y todos los isleños dijeron asombrados: este hombre es un reo, es un criminal, que quiere escapar de la justicia, pero la justicia del cielo, divina, o los dioses, no le permiten escapar. Hasta aquí llegó, pero ve ahí, la justicia divina lo alcanzó y la víbora lo va a matar. Parece que el veneno de esa víbora hacía que la sangre se coagulara. Al coagularse la sangre se generan trombos, y estos trombos inmediatamente generan una alta tensión, una fiebre terrible, generan vértigos y la persona muere en muy pocos minutos de un infarto. Es una muerte segura. El veneno de ese tipo de víbora, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces todos los isleños estaban esperando que a él se le pusieran vidriosos los ojos, que él echara espumarajas, que a él le vertieran sangre por los poros, que sucedieran en él no sé qué cosas. Y él tenía la mano en alto y la víbora ahí colgada, y luego la sacudió, la víbora se desprendió y cayó a la hoguera y él quedó sano. En ese momento la mente de la gente cambió. En vez de creer, mire lo rápido que cambia la mente. En este momento pensaban que él era un bandido, un criminal. Pero al otro momento ya ellos creían que era un Dios humanado, un Dios que había descendido del cielo, una divinidad del cielo que había descendido y que había llegado a la isla a visitar a las personas del lugar. La Biblia dice que en ese momento el papá del gobernador de la isla estaba enfermo de disentería, una diarrea terrible, un problema del colon, algo así como una enterocolitis, los dos, el intestino grueso, el delgado, y era una diarrea que de seguro lo iba a matar. Y entonces Pablo fue, lo visitó, oró por él, le impuso la mano, el hombre se alentó, y cuando él se alentó comenzaron a llegar enfermos y enfermos que habían en la isla, y todos se alentaron en la isla. Y cuando todo eso sucedió, toda esa isla, toda la población de ese lugar se convirtieron al evangelio del Señor. Cuando Dios quiere hacer las cosas y cuando nosotros estamos dentro de nuestra jurisdicción y cuando estamos dentro de los propósitos de Dios. Entonces Dios no atiende los caprichos de la gente. Cuando la persona quiere obligar a Dios a que diga a Dios lo que Dios no ha dicho, o a que Dios haga lo que Dios no se ha comprometido a hacer. Hay un caso en la Biblia cuando cogieron después de Pentecostés prisionero a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel. Dice que la iglesia estuvo orando por ellos y luego los sacaron. O sea, les dieron libertad
Y ellos llegaron a la iglesia, reunieron a los hermanos. Mire lo que hicieron. Nosotros hubiéramos hecho diferente. Nos hubiéramos puesto a reprender. Te reprendo, espíritu de sumo sacerdote. Te echo fuera, espíritu de Caifás. Te mando que te vayas al abismo, demonio de Poncio Pilato. Eso hubiéramos hecho nosotros. Porque de pronto eso es lo que hacemos. Eso no fue lo que ellos hicieron. Y ellos tenían un problema. Porque mire, estaba la muerte de Esteban, que lo mataron a pedradas. Estaba la muerte de Jacobo, que lo mataron a espada, a cuchillo. Estaba la persecución de la iglesia en caliente. Y a ellos los cogieron. Bueno, los cogieron para darles pollo y allá en la cárcel. No, querían buscar una manera de darles duro. Pero dice la Biblia que ellos se reunieron con los hermanos de su misma fe y citaron un texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, lo que sucedió en el Calvario no era que Herodes y Pilato eran demasiado poderosos y cogieron al pobre Señor Jesús, un indefenso que no pudo defenderse, que no pudo hacer nada, y lo humillaron hasta que quitaron ganas. No, la Biblia dice que todo eso que sucedió estaba escrito en el consejo de Dios. Todo eso estaba escrito y determinado en el consejo de Dios. Por eso, cuando Pilato le dice al Señor: yo tengo autoridad para soltarte, dejarte libre, o para que esté prisionero y enjuiciarte, él le dice: usted no tiene contra mí ninguna autoridad. Yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y ya vendrían a pelear por mí, pero ese no es el consejo de Dios. Por ahí no es. Yo debo ir a la cruz. Y mire lo que dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es que ellos no estaban reprendiendo allí a los demonios y a Lucifer, y no, ellos estaban comunicándose con Dios. Mira, Señor, lo que está pasando. Ahora, Señor, permítenos, danos la autoridad, el poder, la capacidad de predicar el evangelio con denuedo. Eso fue lo que ellos pidieron. Y el resultado más adelante dice: cuando hubieron orado, dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que reprendían: te echo fuera, espíritu de Pilato, o espíritu de Caifás o de Anás. No, pidieron la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, y Dios vino en respuesta. Y ellos dijeron: ser llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Y el evangelio es el que produce milagros. ¿Sabía usted eso? No es usted el que produce los milagros. Los milagros los produce el evangelio. Porque la Biblia dice que es el evangelio potencia ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación
Es el Evangelio el que produce los milagros. Es el poder de Dios. Cuando el Señor termina de decirle a los creyentes, que les dice, mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. No dice que fueron a echar demonios, no, predicaron la palabra. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Nosotros a veces creemos que las señales van primero. Es que si Dios hace esta señal, si Dios sana allí a no sé quién, mejor dicho, esa familia se convierte. Eso no es, eso está al revés. Lo primero que hay que ir es con el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a todas partes. Y el Evangelio tiene que ser predicado con autoridad y con fe. Con fe de Dios, con autoridad de Dios. Por eso decían ellos, denuedo para predicar la palabra. ¿Cómo puede usted ver milagros si está haciendo las cosas al revés? ¿Cómo quiere ver milagros y maravillas si está haciendo las cosas por el otro lado? Primero hay que predicar el Evangelio. El Evangelio produce fe. Produce fe. Y esa fe obra milagros conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Un aplauso para Dios. Necesita un milagro en su casa, en su familia, ya sabe el orden. No es el milagro el primero, es predicarle el Evangelio a la gente. En las familias tenemos muchos problemas y necesidades y enfermos, pero los problemas no se van a ir y los enfermos no se van a sanar. Hay que primero predicar el Evangelio y la persona creerá el Evangelio. Se lo voy a decir. Había un paralítico, el que bajaron por arriba por el techo de la casa y lo pusieron ahí al pie de Jesús. Y miren las palabras que Cristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ve usted? Ese es el orden. Primero Dios le sanó el alma al paralítico. Le sanó el alma. Diga gloria a Dios. Primero le sanó el alma. Primero lo regeneró, lo redimió. Primero transformó su vida. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si el Señor sana a ese hombre primero y lo sana sin haber sido regenerado, sale feliz al motel o a la cantina, sale al tabaco o al vicio porque ya tiene salud, porque ya está bien. Pero el Señor dice: no, yo no lo voy a sanar para que siga siendo un malvado, un pecador y luego se vaya para el infierno. No. Primero lo redimo, lo cambio, lo transformo, para que esa persona, sano ahora, pueda trabajar y servir para gloria de Dios y honrar a Dios, ¿verdad? Y honrar a Dios. El Salmo 103 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Observe,
Primero la sanidad del alma, el que perdona todas tus iniquidades, y luego el que sana todas tus dolencias. Ese es el orden. Aplíquelo, hermano, para que no se frustre. Aplique el orden de Dios, aplique la fórmula evangélica, aplique el método que Dios quiere. Es el método para que no tengamos tantas frustraciones. Entonces, volvamos al término potestas. Decíamos que potestas es poder legal, es poder, es dominio, es facultad para hacer algo, es la facultad que alguien recibe. Si es profeta, la facultad para que lleve adelante ese ministerio. Si es un apóstol, si es un pastor, si es un diácono, si es un cantante, bueno, lo que sea, se le da una potestad. A esa persona se le entrega una potestad y una jurisdicción que está delimitada. Por eso en la iglesia, cuando se nombran comités y a usted se le dice: usted es comité de damas, y termina ella por allá en el comité de caballeros, entonces, ¿quién la mandó? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿No entendió cuál es su autoridad? ¿No entendió para qué la nombraron? Es comité de damas. Muévase ahí en ese círculo, en lo suyo, en su jurisdicción, y no se salga de ahí. O al diácono se nombra diácono, y ahora ya comienza a querer ser pastor o pasar por encima de todas las normas. ¿Por qué? No, esté ahí en el sitio donde fue nombrado y para que lo fue nombrado, y no trate de traspasar los límites, las fronteras, porque se va a meter en problemas. ¿Sí o no? ¿Cierto que suenan como terribles este tipo de enseñanzas? Suenan como terribles. Pero hermano, les estoy enseñando a que sepan para dónde van. A que sepan para dónde van y cómo debemos manejar la potestad. Mire, habían 3 formas de potestad que manejaban los romanos, el imperio romano. La primera era algo así como una autoridad civil. Hay autoridades civiles. ¿Me recuerda alguna? Autoridades civiles. ¿Usted sabe que un alcalde es civil o es militar? Es civil. ¿El contralor es qué? Bueno, y hay muchas autoridades civiles. Y ellos manejan su función dentro de su jurisdicción. ¿Y qué tal un contralor hacer de fiscal? O de pronto lo es, pero pues en el campo de él, de pronto lo sea, no sé, yo de esas cosas no sé. Pero hay autoridades civiles. Y hay autoridades civiles que, si bien tienen una autoridad, pero no pueden ir a otro lugar, como en el caso de una autoridad militar. Allá en la antigua Roma habían autoridades militares, pero eso se llamaban imperium. Era más o menos lo del ejército, la autoridad del ejército. La autoridad de un general, de un coronel, de cada uno de ellos. En su campo, y hay autoridades civiles que no pueden meterse en allí. Hay países donde ¿cómo se llama? Esa figura que hay aquí donde nosotros, del ejército, el ministro, el que se murió, ministro de la defensa. Hay países donde el ministro de la defensa es un militar.
y aquí dice que es un civil. Yo recuerdo de niño, de joven, que aquí el ministro de la defensa era un militar. ¿Me recuerdan? Pero ahora es civil. Bueno, no sabemos las cosas, pero la verdad de todo es que debiera ser un militar, porque los militares son los únicos. Un general, un ministro de la defensa militar, son los únicos que conocen las normas de combate, las leyes, las reglas de combate. Son ellos los únicos que saben de eso. Un civil, ¿qué tal que a mí me nombren como ministro de la defensa? O sea, pues yo no sé de eso. O nombrar a un ministro de salud a un ingeniero. Pues al revés. Entonces, zapatero a sus zapatos, dice el dicho. Entonces, lo que la Sagrada Escritura está diciendo aquí, o el entendido que tenemos aquí por delante es: tenemos las potestas en el campo civil, en el imperio, o sea, lo que tiene que ver con el ejército, con las legiones. Ustedes miran en la Biblia y encuentra el centurión. Era un funcionario, un coronel, alguien del ejército, y que era una persona que comandaba unos 100 soldados. Y allá en el ejército israelita habían comandantes de 50, comandantes de 100, el centurión, comandantes de 1000 y el general del ejército. Y cada uno tenía que responder por el oficio y la responsabilidad que le entregaban. Y luego hay otro tipo de autoridad que los romanos la llamaban autoritas. La autoridad a veces, o no siempre a veces, de la autoridad derivan unos poderes. El poder represivo. ¿Me recuerdan algo represivo de una autoridad? Por ejemplo, el policía. Yo no sé si eso estoy diciendo bien así. Policía puede llegar, pararme donde él quiera: por favor, señor, tenga la bondad, me pasa su cédula, me permite la cédula, la mira, y luego ve que yo tengo problemas y enseguida saca unas esposas, me las pone y me dice: hágame el favor, síguenos. Porque hay una capacidad represiva, porque hay una situación restrictiva. Una autoridad nos dice si podemos salir esta noche a las 8 de la noche, o nos dice: no pueden, hay toque de queda, y el que encontremos en la calle lo metemos bueno, por allá. Entonces hay medidas represivas, medidas restrictivas y medidas coercitivas. Por ejemplo, un banco. En algún momento un banco puede tomar una medida, ¿cómo se llamaría? Si usted no paga un compromiso que tenga con los bancos, ¿qué puede hacer el banco? Bueno, el banco tiene unas capacidades y una jurisdicción y puede intervenir. Bueno, un embargo, no sé qué otras formas. Hay autoridades. Voy a ponerle un ejemplo. Un anciano. Unos muchachos se metieron en un problema por allá en tiempos de liceo. Se metieron en un problema porque él era un viejito como yo, y calvo como yo, o más pelado. Eso debía ser aquí como una bola de billar. Viejito y con la cabeza ya bien peladita. Y ellos comenzaron a burlarse del viejito: sube calvo, sube calvo. Y unos osos estaban escuchando por allá, se disgustaron, se enojaron los osos, salieron del monte y mataron a 42 muchachos. Bueno, ahí nos enseñan
que ese anciano, a pesar de que no era un comandante del ejército, ni alcalde, ni gobernador, a pesar de que no tenía algún distintivo de autoridad de esta vida, de las cosas de aquí, pero era un anciano, y hay que respetar a los ancianos, ¿cierto? ¿Cierto que hay que respetar a los mayores? La Biblia nos habla que hay que respetar a los ancianos, respetar las canas, respetar la sabiduría de una persona, la experiencia de una persona, los años de una persona. Bueno, de pronto la actitud débil de esa persona, ya débil, su salud. Bueno, y hay muchas formas o figuras que podemos nosotros derivar de esto. Potestad, la palabra potestad. En el Evangelio según San Lucas, mire lo que dijo el Señor Jesús. He aquí Lucas 24, 49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces la pregunta es, ¿qué es una investidura? La investidura es una dignidad que recibe una persona. Ustedes han visto en la posición de un presidente aquí en Colombia, y él, después de que le hacen todos los honores, el ejército, la policía, las altas cortes le rinden los honores, y usted ve una cantidad de personajes que hablan y le rinden honores, le ponen una cinta acá, dice tricolor Colombia, una cinta, suena el himno nacional, se iza la bandera de Colombia y todo eso, y esa persona es ungido, esa persona es allí declarado ya con todo, y llega a encarnar el alma de la nación. Esa persona, él solito encarna la nación, la dignidad de la nación, la dignidad del país. ¿Por qué? Por una investidura. Y esa persona es respetable. Lo respetan. Imagínense que tenemos un presidente joven y no lo respetan porque es viejito. No, tiene 42, 3 años. Pero lo respetan porque es el presidente y porque hay una investidura, porque el pueblo lo eligió a él, y porque el Congreso, y porque las Cortes, y porque todas las autoridades y las fuerzas vivas de la nación así lo conciben, así lo entienden, así lo declararon el presidente de la República. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre una persona, que es el caso de ustedes que me escuchan. Vino sobre usted. Primero vino para convencerlo. Usted está aquí hoy, esta mañana, o los que me están escuchando por allá, no porque lo obligaron. A nadie obligaron a llegar o a estar hoy aquí, o a estar escuchando este sermón. No, estamos aquí porque el Espíritu Santo hizo un trabajo y nos convenció. Nos convenció, éramos incrédulos, algunos eran hasta ateos, éramos enemigos, muchos eran enemigos de Dios. Por nuestros actos, por nuestros hechos. Pero el Espíritu Santo lo primero que hizo fue venir a la vida de la persona, a su mente, a su corazón, y comenzar a producir en él fe, y a interesarse por el Evangelio, a interesarse por las cosas de la iglesia, por las cosas de Dios. Y el resultado es que hoy estamos aquí esta mañana. Trabajo del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia
y de juicio. Y aquí estamos esta mañana. Al convencernos, nos convenció de que éramos pecadores y que teníamos que arrepentirnos porque de otra manera estábamos perdidos. Convencernos. Y nosotros empezamos, dentro de ese convencimiento y fe, a obedecer el Evangelio, a creer el Evangelio, a arrepentirnos, a convertirnos, a bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Comenzamos ese camino, el camino de la nueva vida, de la regeneración, del cambio, de la transformación. Y ese trabajo lo hizo el Espíritu Santo. Ese es un trabajo de Él. Entonces, esa investidura, para que seáis investidos de poder desde lo alto, esa investidura es reconocida no solamente en el mundo físico, sino es reconocida en el mundo de los espíritus. Mire, un día aparecieron unos exorcistas, eran como brujos, exorcistas, le gustaban enredar a la gente para pedir plata, y comenzaron a decir por ahí a un endemoniado que apareció por ahí: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabe? El endemoniado les dijo, el demonio que estaba en ese hombre les dijo: yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos y los golpeó a todos. Entonces observe que el demonio, el mundo de los espíritus, sabe quién es el verdadero cristiano. Los demonios lo saben. Hay cosas que a veces nosotros no las sabemos, pero los demonios ya las saben. Mire, Jesús apareció en un mundo oscuro y perdido, y la gente no sabía quién era Él. Unos, sí, como que es Elías, como que es Eliseo, alguno de los profetas. La gente no sabía. Otros decían que era un brujo, que era un engañador, que era alguien mentiroso. No sabían. Y en cambio, en varias ocasiones los demonios sí dijeron: Jesús, nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos quién eres el Hijo de Dios y has venido para perturbarnos antes de tiempo. Los demonios sí sabían. Hermanos, si usted es un buen cristiano, el demonio lo sabe y lo respeta. Lo respeta. Y si usted no es un buen cristiano, pues el demonio también lo sabe y no lo va a respetar. No lo va a respetar. Así que la investidura, esta investidura bendita: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa investidura maravillosa, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Lo recibieron los discípulos el día de Pentecostés y llegó a la iglesia para quedarse en la iglesia, para ser nuestro compañero, nuestro amigo, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ayudarnos en la vida cristiana, ayudarnos en nuestros problemas y necesidades, enfermedades, enredos, situaciones difíciles. Él se quedó para ayudarnos, para acompañarnos. El libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8,
dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y está hablando del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo recibirán poder para ser mis testigos. Mira, hermanos, un testigo del Señor en este mundo. Hay personas que hablan poco, que casi no se ven en el diario vivir o accionar de la vida. Pero hermanos, en un determinado momento hacen algo tan extraordinario como el caso de Jael. Jael salió como de las sombras, nadie la conocía, y un día salió para librar a Israel de un poderoso enemigo. Hizo el trabajo y desapareció Jael. No volvemos a saber de ella. Pero mire el trabajo tan extraordinario que hizo. En la Biblia conocemos a un chino, a un muchacho. Había una necesidad de alimentar a 5,000 personas. Los matemáticos dijeron: necesitamos más de 200,000 o 200 denarios. Otro dijo: no, necesitamos todo el pescado del mundo, del mar. Necesitamos tantos barcos pesqueros y tantos pescadores y redes para alimentar a toda esta gente. Y otro más avisado, él dijo: mire, yo doy una solución, dígale a la gente que se vaya y ellos verán qué comen o qué hacen, o si se mueren de hambre por el camino, dígale a la gente que se vaya. El Señor dijo: no, eso no lo podemos hacer, dadle de comer vosotros. Y luego le dijo a los discípulos: ¿y ustedes qué tienen? Y ellos dijeron: no, nosotros no tenemos nada. Alguien dijo: pues yo vi por allí un muchacho que tenía 5 peces y 2 panes. El Señor dijo: tráelo. ¿Sabe usted el nombre de ese muchacho? ¿Cuántos años tenía? Si era bachiller o universitario, nadie sabe. Ni cuántos centímetros o metros tenía de estatura, tampoco nadie lo sabe. ¿De qué familia era? Nadie lo sabe. Pero salió de las sombras para ofrecer a Jesús y a sus discípulos, para ofrecer 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000. Hizo el trabajo y desapareció. No volvemos a saber de él. Dios tiene hombres, personas, ministerios, una misión que encomendar. Usted que me escucha tiene que preguntarse: ¿cuál es mi don, mi talento, mi ministerio? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Para qué me trajo Dios? ¿Qué debo hacer yo en el reino de Dios? Yo sé que yo debo pagar 1,000 monedas al rey y que Él me ha bendecido. A algunos Dios les ha dado casa, hogar. Algunos llegaron aquí a la iglesia. Esta semana, no hace mucho, casamos a un joven. Yo lo conocí niño, un niñito, y ahora el Señor le dio esposa. A otros les ha dado casa, carro, negocio, almacén, trabajo, profesión, carrera. ¿Ustedes no agradecen a Dios por eso? ¿Ustedes no le dan gracias a Dios por eso?
tiene trabajo, se está ganando un mínimo. ¿No le da gracias a Dios por eso? No, vive renegando. No, pero ¿por qué no me gano 2 mínimos? Allá afuera hay gente que no se gana ni un mínimo siquiera. Allá afuera hay gente que no gana nada. ¿Ah? No hacen ni para la comida allá afuera. Y de pronto muchos de ellos viven contentos. Y usted con un mínimo vive renegando. Es que yo no me gano sin un mínimo. Malaya la suerte mía. Malaya mi vida. Hombre, ¿por qué no le da gracias a Dios? Está alentado, tiene salud. ¿Por qué no le da gracias a Dios por la salud? No le ha dado el COVID-19 porque Dios, ¿el COVID qué? Porque Dios lo ha guardado, lo ha protegido. Yo tengo que darle gracias a Dios porque Dios me ha protegido. A mí me ha tocado por causa de mi trabajo salir, estar en uno, en otro lado. Y lo único que le dije a Dios cuando toda esta pandemia empezó, le dije: Señor, tú sabes mi trabajo. Yo debo hacer mi trabajo. Yo tengo que seguir impulsando a la iglesia, cuidando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia, haciendo mi trabajo de pastor con esta iglesia querida que amo. Yo necesito salud para mi vida, para mi familia, y te ruego salud para la iglesia. Esa iglesia donde yo soy pastor, yo necesito salud para ellos y protección divina. Y yo sé que Dios los ha guardado a ustedes, los ha bendecido, les ha dado trabajo porque tienen trabajo y están contentos. O están bravos, o están aburridos. Entonces, hermanos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miramos, creo que ya estamos terminando, en Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice así, le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Usted no tiene por qué estar por ahí todo desalentado. No, llegó el COVID-19. No, yo no vuelvo a la iglesia. Qué vida, qué tristeza la mía. Ay, no, no, hermano. Aquí estamos por la gracia de Dios, con ánimo, con fuerza, con alegría. Aquí estamos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para salir corriendo en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad o de la angustia, o en el momento de la tempestad o de la tormenta. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos, queridos hermanos. Ese es el espíritu que tenemos. Conozcamos para qué es el Espíritu Santo y usémoslo dentro de nuestra jurisdicción. Usémoslo. En mi casa hemos tenido problemas. Bueno, alguna vez un paciente de mi casa tuvo alguna enfermedad y no se alentaba, nada le servía.
De pronto alguien que oráramos, que yo le impusiera las manos, dije, mis manos no, así no funciona esto. Entonces yo tomé la Biblia, dije, con usted tengo que predicarle el Evangelio. Y comencé a predicarle el Evangelio. A predicarle, no porque él no creyera en el Evangelio. No, él es mi hijo, él cree en el Evangelio. Desde niño fue presentado al Señor. Y no era una persona mala, o no es una persona mala. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Comenzar a predicarle el Evangelio, hablarle sobre la sanidad divina, sobre los milagros, lo que dice Dios, lo que es el Evangelio, hasta producir en el fe la capacidad de creer. Y cuando ya vi que él llegó a ese nivel, oramos con mi esposa por la salud de él y él se sanó. Y él se sanó. Ese es mi proceder. Si a mí me dicen ustedes, pastor, venga y ore por no sé quién y póngale la mano duro y échale una garrafa de aceite por encima, pues yo no me prestaría para esas cosas, porque va a quedar mal el predicador, va a quedar mal el Evangelio. Las cosas no son de esa manera. Pero si a mí me dicen, mire, hay un problema de salud allá en esa persona, pastor, ¿nos puede ayudar? Claro que le puedo ayudar, pero me tienen que permitir que yo hable con él y le predique el Evangelio. Vamos a tener varias secciones predicándole el Evangelio, hablándole de la Biblia, hablándole desde cómo empezó la predicación del Evangelio: Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo glorificado, Cristo exaltado, el Evangelio en potencia, el Evangelio del libro de los Hechos. Hay que mostrar todo eso. Y cuando ya la persona crea todo eso, el Espíritu Santo se va a derramar y los milagros van a suceder. ¿Cómo le parece en la casa de Cornelio? Llamaron a un predicador. Y cuando ese predicador comenzó a predicar todo absolutamente en detalle y llegó hasta el punto del recibir el Espíritu Santo, dice que cuando el predicador dijo todo eso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy se cree que el Espíritu Santo se recibe haciendo. Eso es una falsedad, eso es mentira. No hay una referencia en la Biblia, una que así lo confirme. Eso se lo inventaron las apostasías de los últimos tiempos. Que hay que predicar por aquí, decir, vas a ganar el baloto este año. Mentiras. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es eso. No. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar la palabra. Queremos un derramamiento en la iglesia del Espíritu Santo. Entonces las iglesias dicen, hermano, traigámonos al pastor de no sé dónde, de qué país o de qué continente, traigámonos el pastor. Traigámonos el trío no sé qué, traigámonos el evangelista no sé qué, y compren una planta más grande y unos parlantes más grandes que suenen más duro y unas trompetas, y póngale todo el volumen del mundo a eso, porque necesitamos ruido, que haya ruido, que vibren las paredes y el piso. Necesitamos. ¿Sabe qué vamos a conseguir con tanto ruido? Un poco de sordos, un poco de sordos, enfermos, sordos, traumatizados de la mente. Es que el Espíritu Santo no se consigue ni se derrama con ruidos, ni trayendo, ni haciendo programas, ni mostrando películas. ¿Quién dijo? Dice, y cuando Pedro acabó de decir estas palabras, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que oían el discurso. Si ahí en ese mismo palacio había gente que no estaba escuchando el discurso, ellos no recibieron la promesa del Espíritu Santo.
Solamente la recibieron los que escucharon el discurso. La gente que no está hoy aquí y que no están escuchando, ellos, vea, la llevan. ¿Por qué? Usted tiene el privilegio de que hoy vino a oír este mensaje. Hoy está aquí. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Mire, hermanos, a veces nosotros necesitamos un milagro en la casa. Voy a ponerle un ejemplo. Mi esposa y yo tenemos tantos hijos y mis hijos no se han convertido. Ejemplo, mis hijos no se han convertido. Y entonces nosotros nos resentimos y decimos, no, pero es que esto es como raro. Dios, como que a mí no, ¿qué será lo que le pasa a Dios conmigo? A Dios le sucede algo conmigo, porque mis hijos no se han convertido. Y lo que y yo he sido convertido desde hace no sé qué años. Y lo que la Biblia dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué mis hijos no se han convertido? ¿Cómo la ve? Entonces se le dice a la persona, bueno, ¿y cómo puede usted decir que Dios no le ha cumplido la promesa? Dios, si es que ahí está en la Biblia, no es sino mirar en Hechos capítulo 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la pregunta es, ¿y esa promesa se la hicieron a usted? ¿A usted se la hicieron? ¿A usted no se la hicieron? Pablo estaba preso en una cárcel en Filipo. ¿Recuerda? Estaba preso en una cárcel en Filipo. Un ángel descendió, sacudió los cimientos de la casa, iluminó de luz las celdas, los pabellones. Y el carcelero, temblando, se postró a los pies de los apóstoles. Ellos cantaban a la medianoche. Y le dice el carcelero a Pablo y a Silas, varones, hermanos, así fue que les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién hizo la pregunta, usted o el carcelero? El carcelero hace 2000 años. Usted no hizo esa pregunta, fue el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y a quién le contestó Pablo esa pregunta? ¿A quién le dio la respuesta? ¿A usted o a él? A él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La pregunta es, ¿Dios le cumplió al carcelero? Esa misma noche, dice la Biblia que el carcelero se convirtió con toda su casa y esa misma noche, a la medianoche, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dios les cumplió. Pero Dios no se ha comprometido usted con eso. Si usted quiere que su familia se convierta, déle ese ejemplo. Sea un buen cristiano usted, un buen cristiano, un buen evangélico. Y predíquele el evangelio a esa gente y ore por ellos. No se ponga bravo porque ellos no se arrepienten. Ellos no tienen la culpa de ser incrédulos o pecadores. Ellos son pecadores porque nacieron pecadores. Nacieron pecadores y son pecadores, porque en este mundo no hay sino dos grupos de personas, los que van para el cielo y los otros. Dos grupos de personas. Entonces, regla número 1, ¿cuál la dije? ¿Qué dije? Para que la gente se convierta, nuestros hijos, nuestra familia. Primero, ejemplo, sea usted juicioso. Usted no da buen ejemplo, dicen, yo que voy a ir a la iglesia para hacer lo que él hace. Tan mal cristiano que es. Mire cómo habla, mire cómo vive, mire cómo se comporta. Entonces la gente le pierde interés al evangelio.
Entonces, punto 1, buen cristiano, ¿verdad? Sea un buen cristiano, dé un buen ejemplo. Segundo punto, ¿cuál? Predíquele el evangelio a ellos, en tanto se lo permitan, con respeto. A la familia, con mucho respeto, no obligarlos, que a veces queremos obligar a los hijos a que sean lo que ellos no pueden ser. O queremos obligar a las personas a que tienen que ser lo que ellos no pueden ser. No obligue, no trate de presionar. Ore por esa persona y predíquele el evangelio con amor, con cariño. Predíquele el evangelio con ternura, con amor. El evangelio del Señor. Acuérdese que Dios es amor. Y el evangelio es el evangelio del amor de Cristo. Predíquele el evangelio a la persona. Saque tiempo, predíquele el evangelio. Háblele de Dios. Mire la oportunidad para predicarle el evangelio. Y lentamente esa persona se irá desfanatizando. Lentamente el evangelio irá haciendo en él un trabajo de redención. Ustedes que quieren ganar almas, ese es el conducto regular, esa es la forma, no hay otra. Y cuando mire una promesa de la Biblia, por ejemplo esa del carcelero de Filipo, acuérdese. Porque de otra manera tenemos que culpar a Dios y decirle Dios es como incumplido. Dios es irresponsable, Dios es incumplido. Porque yo soy evangélico hace tantos años y lo que dijo es que mi casa también, pero vea que mi casa no se convierte. ¿No? Porque de pronto usted es el que no ha hecho el trabajo. Es usted el que ha sido irresponsable y no ha hecho el trabajo. Dios le dio una investidura, Dios le ha dado un equipo, unas herramientas, Dios lo ha dotado de cosas y usted le ha dado otro uso y por eso su familia no se ha convertido. Dentro de 8 días volvemos a hablar del Espíritu Santo. Por ahora vamos a terminar aquí. Pero hermano, esa es la manera como su familia se va a convertir. Y esa es la manera como usted va a ver milagros. Predique el evangelio. Predique. Predicar el evangelio es la única manera. No hay otra, hermanos. Nosotros somos predicadores del evangelio. Hay que predicarlo. Oremos dándole gracias a Dios. Si usted hace lo que escuchó hoy, usted va a ver milagros, va a haber sanidades, va a haber prodigios. Y hermano, y no llegue al demonio a decirle, demonio de Satanás, te reprendo, te echo fuera, te mando al abismo. No haga eso. El demonio no le va a poner cuidado a usted, el demonio no le va a hacer caso, porque usted no está haciendo las cosas por donde son. Hermano, haga lo que tiene que hacer. Llénese usted de Dios si quiere ver milagros, sanidades. Usted, hermano, usted predicador, usted evangelista, usted diácono, llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo y haga el trabajo al derecho como lo debe hacer. Predíquele el evangelio de sanidad a una persona para que se sane, para que ese evangelio de salud produzca vida en esa persona o produzca milagros, o para que reciba la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay que no han recibido la promesa del Espíritu Santo? Bueno, entonces me van a decir, ¿cómo hago? Bueno, siga viniendo a la dominical, siga escuchando estos cultos de escuela dominical y ya usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a recibir la promesa. Lo dice la Biblia. Señor, te damos gracias. Gracias esta mañana. Gracias por el evangelio. Gracias por la doctrina, por la predicación. Gracias por poder llegar a tanta gente, por poder hablar con la iglesia estas verdades evangélicas. Produzca la fe necesaria, la fuerza suficiente, la convicción plena de estas verdades, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. El Señor los bendiga a todos y les deseo una semana maravillosa.